Hoy seguimos en nuestro estudio del libro de Levíticos. Dios nos ha bendecido mucho en esta serie, hermanos. Hemos aprendido muchas cosas. Ya me tocó comentar todo Génesis, Éxodo, Job y este libro de Levíticos que ya estamos cerrando por ahí más o menos porque algunos de los capítulos se repiten con Éxodo, entonces ya no tomo esa temática, ya no la vuelvo a hablar. Y hoy hablaremos del capítulo 21, donde habla acerca de unas indicaciones para los sacerdotes y para los hijos de los sacerdotes. Estas indicaciones eran de vital importancia para ellos y nosotros podemos hallarle una aplicación en nuestro tiempo para poder entonces vivir un ministerio mejor, un ministerio fuerte, donde entonces la mano de Dios esté en nosotros, ¿no? Entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy hablaremos del capítulo 21 del libro de Levítico y te invito para que vayamos entonces verso a verso hablando de lo que más nos gusta, que es la palabra de Dios. Dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Entonces, las primeras indicaciones son para los hijos de Aarón, que son sacerdotes, ¿no? Venían indicaciones para que ellos no se contaminaran, ya que contaminarse los dejaba impedidos para ministrar en el tabernáculo, lo cual debía de ser de suma importancia para ellos, debía de ser vital. Ahora el cristiano debe de cuidar eso, no contaminarse, para que no lo hagamos con ligerezas, el que canta, el que toca, el que predica, el que danza, etcétera, etcétera, todo lo que hagas. No te contamines, porque a lo mejor puedes ejercer tu ministerio, pero ante los ojos de Dios estás impedido porque estás contaminado. A lo mejor ante los ojos de los hombres pues aparentamos, pero no ante los ojos de Dios. Entonces ellos no se deben de contaminar ni con muertos, ¿no? Entonces, porque Dios nunca, de hecho, ha estado de acuerdo con la muerte. La muerte entró por el pecado, por la desobediencia. Entonces Dios siempre ha evitado ese tipo de cosas como prácticas comunes, ¿no? La muerte siempre es por resultado de esto. Mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo, por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminarán. Entonces, los hijos del sumo sacerdote, a excepción de sus familiares cercanos, entonces sí podían hacer duelo, ya que era la familia directa sacerdotal. Ellos podían asistir, ponerse en luto y todo eso, por el vínculo, ¿no? Por el cariño, por el amor, pero no por quien sea. Dice aquí, no se contaminaban como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. Entonces ellos, su cargo los ponía en otro nivel, en otra situación, en otro contexto. Y así debemos de vivir los cristianos. Tenemos un encargo de Dios que nos hace representarlo y por tanto nos hace ejemplos. Y la gente nos ve, entonces debemos de tener cuidado en cómo vamos a externar las cosas. Porque los hombres comunes demuestran ilimitadamente sus dolores, como que no tienen esperanza. Y lo reflejaban en sus acciones, en sus mismos cuerpos. Ellos decían, ¿cómo yo demuestro que me dolió? ¿Cómo yo enseño que estoy de luto? Que traigo una tristeza inmensa. Los sacerdotes no, ellos debían vivir una vida normal, mucho más elevada que el pueblo, porque no eran hombres comunes. No estoy hablando de que no nos duela, no estoy hablando de que no lloremos. Estoy hablando de que tenemos también esperanza en Dios, una palabra, promesas. Sí lloramos, sí nos duele la separación, pero también tenemos cosas que nos fortalecen y los del mundo no. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán resguños. O sea, por causa de estos muertos, la gente se ponía cosas en la cabeza, se la rapaba de una manera que la gente decía, mira, anda mal, le pasó esto. Ellos lo externaban con su cuerpo, con su barba. También se hacían cortes, se marcaban la piel, se tatuaban. Y Dios decía que no, que ellos no. Porque no se debía de permitir por el más grande dolor que tuvieran, por más que te doliera, debías de cuidar el cuerpo que era el templo del Espíritu Santo. Ahora, si Dios lo prohibía en aquel tiempo que lo hacían por dolor, ahora imagínense ahora por placer, ¿no?
No estoy diciendo que Dios está en contra de un corte de pelo moderno y eso, ¿no? Mientras no sea ridículo, pues no hay problema. El asunto es que ellos lo hacían con un contexto de muerte, de dolor. Entonces nosotros, obviamente nuestros jóvenes, los adolescentes se cortan su cabello ahí. No debe de tener ningún problema. Pero porque están viviendo una edad, una etapa, y no hay un contexto en ellos donde ellos quieran rechazar a Dios, o ellos quieran decir que Dios no existe, ¿no? Y menos en la barba, ¿no? Pero el del cuerpo, de pintarte, si Dios rechazaba que por dolor se hicieran marcas en el cuerpo, pues mucho menos por placer, que la gente se los hace por verse bien, por estar a la moda, y no. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo no está para lucirlo, el cuerpo está para que glorifique a Dios, dándole honor a ese Espíritu que Dios puso dentro de nosotros. Entonces, santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. O sea, porque hemos sido separados por Dios para el ministerio. Y estar a cargo del ministerio es lo primero. Está primero que nuestros sentimientos, está primero que nuestra persona, que nuestras emociones. Entonces, si mi ministerio está primero y yo voy a causar un revuelo por mi cabello ridículo o por cosas que yo me haga, es que mi ministerio no está primero. Mire, de repente hay mujeres que se visten muy sensuales, ¿no? Faldas muy cortas, muy pegadas, escotes, lo que sea. Pero dicen, no, es que mi ministerio es primero. No es cierto. Si su ministerio fuera primero, cuidaran cómo se visten. Y los hombres igual. En las cosas que hagamos, los jóvenes igual. Es la importancia de tu ministerio por encima de tu persona. Y ahí se refleja dónde están las cosas que más valen para nosotros. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote santo es su Dios. Ellos no podían unirse con una prostituta en matrimonio. Y esto era común en las religiones paganas. Por eso les digo, esto tiene un contexto antiguo. Tampoco con viudas, porque sus hijos podían exigir el derecho al sacerdocio, ni con una mujer infame, o sea, inmoral, porque ellos debían de dar testimonio de quiénes eran. Y eso debe de cuidar un líder en este tiempo. No andar con una mujer volada o una hermana con un hombre volado. O sea, porque entonces, ¿qué se va a hablar de nosotros? ¿Qué se va a hablar de cómo nosotros somos con una mujer infame? Que te cases con un hombre libidinoso, con una mujer inmoral. No es bueno, porque el ministerio, que es lo que más nos importa, va a terminar degradado, va a terminar afectándonos. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. O sea, ahí está la medida, es Dios, no es la sociedad ni la ética mundana, es Dios. Y la hija del sacerdote, vea esto, si comenzare a fornicar a su padre, deshonra, quemada será el fuego. Entonces, como lo que ellos ofrecían eran santos, así debía de ser la persona. El ministerio que nosotros ejercemos como cristianos es santo, por lo tanto la persona debe de ser santa. Entonces hay que tener un cuidado extremo en nuestras parejas y en las parejas de nuestros hijos para que honren el ministerio, ya que una mala actitud deshonra al padre, por lo tanto el ministerio. Entonces nosotros como pastores debemos de cuidar a nuestros hijos, cómo son nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Para qué? Para que no deshonren nuestro llamamiento, porque nos vamos a ver muy bonitos predicando, muy bonitos exhortando, muy bonitos aconsejando, cuando nuestros hijos o nuestras hijas viven una vida totalmente alejada de Dios. Eso debemos de cuidar, debemos de trabajar en eso. Los hijos son fundamentales para el ministerio de los padres. Miren, antiguamente los hijos que no honraban los ministerios de los padres los mataban. Obviamente nosotros no estamos en ese tiempo, pero sí podemos aplicar la importancia de nuestros hijos, porque a veces la gente dice, sí, mira, ¿y sus hijos cómo son? Cuidado con eso. Y a veces nos olvidamos de ese trabajo. A veces los hermanos en bendición en los cultos, ¿y sus hijos? Sabe. Todo eso es lo que Dios les exhortó a ellos, que dieran el ejemplo en casa. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. O sea, el sumo sacerdote también estaba restringido a muestras de dolores más severas, porque él representaba a Dios, era nuestro intercesor entre Dios y los hombres.
No entrará donde hay alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Entonces, él como representante de Cristo no podía contaminarse con sus familiares cuando murieran, porque entonces, ¿cómo ellos iban a ministrar? No se podía. Y nomás había un sumo sacerdote. Ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Es decir, el honor de servir a Dios en ese cargo era más alto y más grande que cualquier honor. Él estaba única y exclusivamente dedicado a su ministerio. Tomará por esposa una mujer virgen, no tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una mujer virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo Jehová soy el que los santifico. Si se casaba con una mujer virgen, debía de tener un excelente testimonio y pureza en sus descendientes, que serían encaminados ¿a dónde? Al sacerdocio. No iban a ser los hijos de una loca, pues, una mujer fácil. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Aquí hay otro contexto maravilloso también, porque Dios los hizo. Dios hacía que alguien naciera con algún defecto o con algo que no fuera lo natural de la humanidad, ¿no? Con alguna deficiencia. Él los hizo, él sabía por qué. Entonces ellos no podían ministrar, ya que tenían imperfecciones físicas, porque el sumo sacerdote y los sacerdotes eran el tipo y figura de Jesús. Por tal motivo se buscaba la perfección en todo. De ahí esto a mí me impacta, ¿no? Porque ningún varón en el cual haya defectos se acercará. Varón, y empieza a decir algunas características: ciegos, cojos, mutilados, sobrados, quemados, etc. Menciona muchos, ¿no? Menciona muchos. Pero dice, del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer. O sea, no eran desechados, eran limitados a cosas. Si habían nacido de los levitas, gozaban de los beneficios, pero no eran aptos para el ministerio. Podían comer de lo santo, pero no podían ministrar. Ahora, ¿dónde se ve la gloria de Dios? En que contrastaba con el trato inhumano que se le daba entre los paganos a estas personas. Muchos, cuando nacían así mal, los abandonaban y los dejaban morir. Y Dios dijo no. En Grecia, por la belleza que manejaban los estándares, no los permitían estas personas. En Esparta, por el carácter bélico, los lanzaban por el monte, porque no servían para la guerra. En Asia eran abandonados en el desierto y en los bosques a su suerte. En India, abandonados en la selva. En Egipto, abandonados. En África, los usaban para ahuyentar a los demonios. Y en Roma, eran lanzados en un cesto para que los rescatara el que los necesitara. O sea, no valían, pues, pero para Dios no. Entonces, dice, y cierro con esto, pero no se acercarán tras el velo ni se acercarán al altar por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que los santifico. Y Moisés habló esto a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. ¿Cómo lo aplicamos ahora en nuestra vida? Debemos de ser perfectos para Dios. Buscar que no haya defectos en nosotros, imperfecciones. Hablando de lo espiritual. Hablando de las cosas que pueden dañar nuestro corazón, que lo pueden mutilar, ¿no? No estar ciegos a la verdad ahora. No estar ciegos a su palabra. No estar cojos, o sea, que dar malos pasos, incompletos. No mutilados, no quitándole al evangelio, no sobrados, no aumentándole a la palabra porque queremos ser más buenos que Dios. No quemados, o sea, no vivir condenados, sino que el evangelio de nosotros sea puro. Cuando habla de los quebrados, hermanos, o sea, cuando no enseñamos la verdad total, sino que la conceptualizamos. Todo esto, hermanos. Todo esto, por ejemplo, los enanos, cuando no aumentamos nuestro nivel de estatura, siempre estamos así, siempre, nube en el ojo, cuando no vemos con claridad lo que la palabra de Dios tiene para nosotros, sarnosos, cuando está contaminada nuestra carne, nuestro corazón, y no podemos servirle a Dios con pureza. Todo esto, hermanos, todo esto va a caer en la aplicación de que Dios quiere un nivel elevadísimo para todos los sacerdotes de hoy. Y es una nación de gente santa y de sacerdotes que Dios nos exige un nivel muy por encima de los demás. Entonces, esa es la reflexión de este video. Sé íntegro, sé total, sé cabal, para que Dios pueda usarnos de una manera especial. Esas reglas
se las dio a los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero nos sirven de vital importancia para dar una aplicación espiritual en nuestros días. Y la mano de Dios estará sobre nuestro ministerio, sobre nuestro llamamiento, sobre nuestros dones. Mi Dios, es que Dios te bendiga y ánimo. Vamos a estudiar la palabra de Dios como es. Dios te bendiga.